Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos una vez más la bienvenida a esta serie de charlas en las que nos acompaña Michael Parrales, a quien tuve el gusto de presentar en la charla pasada. Una vez más, Michael, te agradecemos tu presencia, agradecemos el apoyo de Inspired, de Mentora, de Progrentis y pues nos disponemos a empezar este momento que, según hemos hablado, va a ser muy interesante. Así que muchas gracias otra vez a todos por su presencia. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Darles la más cordial bienvenida el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema que en alguna medida podemos decir que es un tema escabroso, es un tema complejo y vamos a tratar de abarcar el tema de la evaluación el día de hoy desde un punto de vista bastante neurocientífico y desde un punto de vista bastante emocional también. Y ya van a ver por qué. ¿Qué pretendemos el día de hoy? Bueno, que analicemos la importancia de la emoción en los procesos de aprendizaje y su conexión con los procesos evaluativos. Empezamos a hablar de esto el martes anterior. Si se lo perdió, creo que el video por ahí está en YouTube, en el canal de Grupo Mentora, puede volver a verlo. También que mostremos los sistemas más efectivos de evaluación creando entornos cerebro-compatibles y que meditemos sobre el rol que tienen los métodos evaluativos convencionales y su impacto en el aprendizaje y logro de los estudiantes. Bien, Albert Einstein dijo una vez que locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Y nosotros tenemos que entender que la evaluación ha sido llevada a cabo muy similar desde que empezamos a tener los primeros sistemas de educación, que muchos de ellos todavía son los que vemos actualmente. Ahora, ¿por qué es una locura? Porque hay demasiada evidencia actualmente, mucha investigación neurocientífica que apunta hacia otra ruta, que no es la ruta con la cual se llevó adelante la educación tradicional por tantos años, y sabemos que hay métodos muchos más efectivos para lograr aprendizajes significativos, aprendizajes efectivos también, y que obviamente la forma en que evaluamos va a ir muy de la mano de la metodología que estemos utilizando y va a ir muy de la mano también del impacto que estamos teniendo con los estudiantes. Ahora, hablamos el martes anterior de un aprendizaje compatible con la forma en que los estudiantes aprenden. Algunas personas, neurocientíficos y neurodidactas, le hablan de esto a un entorno cerebro compatible, ¿verdad? Y obviamente cuando hablamos de evaluación, esa evaluación tiene que reflejarse en la forma que llevamos adelante pues, los procesos evaluativos con los estudiantes. O sea, va de la mano. La evaluación va de la mano con la metodología que estoy desarrollando y lo que estoy evaluando, pues obviamente va de la mano con el proceso. Y en ese sentido, el martes pasado, perdón, hablamos de que el primer desafío, el desafío más grande que tenemos como educadores era crear el ambiente resonante o cerebro compatible. ¿Y qué es esto? Es básicamente que nosotros podamos crear un ambiente seguro, libre de amenazas, donde los cerebros de los estudiantes están preparados y están listos y receptivos para el aprendizaje. Porque si no logramos un ambiente resonante, los cerebros de los estudiantes no van a estar receptivos. Y si no están receptivos para los tipos de aprendizaje, las dinámicas que le estamos proponiendo, no van a aprender. Y cuando hablamos de evaluación, obviamente, repito, tienen que ir de la mano. ¿Evaluamos para qué? Para lograr una mejora, para optimizar un proceso. Y más adelante les voy a explicar cuál es el punto principal por lo cual utilizamos una evaluación. Y en ese sentido, habíamos conversado un poco también de las diferentes dinámicas que suceden a nivel cerebral cuando hay una amenaza, y les voy a comentar un poquito de eso para hacer un recordatorio, o sea, recordar un poquito de esos puntos para conectarlos con esto. Ahora, la forma en que evaluamos, sin duda alguna, demuestra la forma en que educamos. Ustedes se recordarán, los que estuvieron presentes, que hablamos de las memorias el martes pasado, que no tenemos solamente un banco de memoria, que hay diferentes taxonomías de la memoria, y conversamos un poco de lo que se conoce como memoria a corto plazo. Algunos le llaman memoria a mediano plazo también,
y hay diferentes dinámicas. Les comenté también que esta memoria a corto plazo, hay algunos que separan la memoria de trabajo por las funciones que tiene cognitivas la memoria de trabajo y cómo esta funciona en relación a las demás. Lo que sí es cierto es que sean juntas o separadas, estas memorias tienen un propósito específico que tienen una durabilidad, una capacidad limitada y una duración finita. Bien, ahora, ¿qué habíamos hablado también el martes? Que esta memoria a corto plazo o memoria a mediano plazo, le llaman a algunos también, dependiendo del contexto y la dinámica que esté llevándose adelante, almacena información que el cerebro necesita en un momento dado, pero que no necesita en el futuro. Ahora, ¿por qué esto es importantísimo tocar y por qué quiero retomar esto de lo que hablamos el martes? Porque la forma en que nosotros estamos evaluando va a tener un impacto positivo o negativo, efectivo o inefectivo con respecto a cómo nosotros estemos manejando las diferentes dinámicas evaluativas. ¿Por qué? Porque si hacemos una dinámica evaluativa donde lo que el estudiante va a hacer es almacenar información porque la necesito en ese momento y no contextualiza, no hay repetición con novedad, no hay asociación y no están los elementos necesarios para que se logren conexiones sinápticas fuertes, para que se creen redes neuronales fuertes, el estudiante simple y sencillamente va a olvidar esto. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando los estudiantes hacen un examen, lo primero que tienen en su mente es, tengo que aprenderme esto para pasar el examen. ¿De acuerdo? Cuando hay un examen, lo que el estudiante piensa por defecto es, tengo que pasar el examen. O sea, pero no dicen, tengo que aprender esto porque esto me va a ayudar en el futuro. O sea, nunca hemos escuchado, casi nunca, yo diría, yo no sé ustedes, si alguna vez han escuchado a un estudiante en un pasillo decir, no, es que tengo que aprenderme esto porque si no aprendo esto, me va a afectar negativamente en el futuro. Generalmente lo que escuchamos es, tengo que pasar esto porque tengo que pasar la nota, tengo que pasarlo porque si no me regañan mis papás, tengo que pasarlo porque si no no puedo entrar a la universidad. Y lo que sucede a nivel del cerebro es que almacena o intenta almacenar esa información en la memoria a corto plazo, memoria a mediano plazo, como le llaman algunos. De hecho, le llaman la memoria del aprendizaje ficticio. ¿Por qué le llaman así? Porque no se aprende realmente. Repito, no hay conexiones y ni redes neuronales fuertes para lograr un aprendizaje que quede para la vida. ¿Y qué sucede? Que el estudiante llega, hace el examen, quizás lo pasa y quizás, wow, ya le dan la nota, sacó una A, sacó un 100 y el estudiante, feliz, súper bueno, pero no hay contextualización, no hay repetición con novedad, no hay asociación, no hay anclaje de conocimientos. ¿Y qué pasa? 2 semanas después, si le preguntáramos a los mismos estudiantes el examen que hicieron, probablemente ya no se acuerden. Imagínense 2, 3 semanas, 4 semanas. ¿Y por qué esto es tan importante entender cuando estamos evaluando y especialmente cuando solamente utilizamos exámenes para evaluar? Porque los estudiantes no lo van a aprender para la vida. Y por eso, repito, como lo dije también el martes, por eso es que tenemos tantos y tantos estudiantes que salen del colegio y que no son capaces de enfrentarse a las diferentes dinámicas, a los retos, a los problemas que existen actualmente. Un estudiante sale del colegio ahorita, tantos, no se acuerdan de prácticamente nada de lo que vieron en el colegio. ¿Por qué? Repito, no hubo contextualización, no hubo repetición con novedad, no hubo experimentación, no hubo asociación, no hubo anclaje de conocimientos. Entonces, el estudiante sale con muy pocas herramientas y si a eso le agregamos que no estamos desarrollándolos a nivel competencial, que no estamos promoviendo y proveyendo herramientas y soluciones tecnológicas para que ellos se desarrollen, para que puedan desarrollar sus habilidades blandas y técnicas, para que se puedan desarrollar de manera competencial, pues obviamente los estamos tirando a un laberinto donde van a estar completamente perdidos y no van a saber ni siquiera para dónde agarrar. Es responsabilidad de nosotros como educadores preparar a los estudiantes para el 2030, 2040 y dejar de estarlos preparando para 1980, 1970 y ahí para atrás. No se puede. Simple y sencillamente la dinámica que vimos del mundo, la sociedad líquida esta también que he mencionado tantas veces, donde todo es tan flexible, tan dinámico, tan cambiante,
con cambios tan exponenciales, el estudiante necesita y requiere una serie de destrezas. ¿Para qué? Para que cuando se enfrenta a todas esas situaciones de la vida a las cuales se va a enfrentar, tenga todas las herramientas, las capacidades necesarias para poder resolver problemas, para poder resolver los diferentes desafíos, para poder tomar decisiones inteligentes que le ayuden en su carrera, que le ayuden en su familia y en su futuro. Si un estudiante, repito, sale de la secundaria con algunos conocimientos muy vagos, que quedaron ahí en la memoria a corto o mediano plazo, que sabemos que pronto van a desaparecer, lo que le estamos haciendo es un daño tremendo. Y cuidado, nosotros somos aquellos que estamos llevando adelante o siendo esta piedra de tropiezo para ellos. Por eso también mencionaba mucho de que nosotros como docentes tenemos que explorar no solamente la dinámica que estamos llevando adelante de nuestra práctica docente, pero también vivimos en un mundo digital donde sabemos que hay diferentes soluciones que podemos implementar, como Progrentis, por ejemplo, que desarrolla la parte competencial del estudiante y que le ayuda al estudiante que cuando se enfrenta a un problema, tener mejor capacidad para resolver problemas, desde la parte de ciudadanía digital, de comprensión 360, de habilidades de pensamiento, de la parte de metacognición, o hablamos también de una metodología de aprendizaje por proyectos y aprendizaje por servicio, como el Design for Change, que están presentes en los diferentes países en Centroamérica. Entonces, si no tomamos en cuenta estas cosas y nos encerramos, pues obviamente le estamos haciendo un daño a nuestros estudiantes. Por eso es que quiero retomar algunos conceptos de lo que ya vimos para amarrar por qué la importancia de la evaluación y que entendamos cómo nosotros, por medio de la evaluación, podemos hacer un bien, podemos promover al estudiante, podemos motivar al estudiante a hacer lo mejor de sí mismo o podemos traerlo hacia abajo. Y en ese sentido, ustedes se acuerdan que Albert Einstein, no sé si se acuerdan, pero me gusta mucho esto que Albert Einstein dijo. Dijo que la educación no es el aprendizaje de hechos, sino entrenar la mente para pensar. Vean qué interesante. Las preguntas que generalmente se hacen en los exámenes están muy enfocados en el aprendizaje de hechos. Como les he explicado anteriormente, este tipo de aprendizaje, y voy a repetirlo otra vez porque es importante que quede, que no hay repetición con novedad, que no tiene contextualización, que no tiene la parte experiencial, que no tiene asociación ni anclajes, va a quedar en la memoria a corto o mediano plazo. ¿Ok? Al final de cuentas es una memoria a corto plazo, que es limitada y que es finita. O sea, que se va, simplemente el cerebro va a desechar cuando ya no sea necesaria. ¿De acuerdo? Acuérdense en lo que la memoria a corto plazo hace. Me acuerdo de algo en el momento que lo necesito. Si no lo necesito para después, lo desecho. Ahora, cuando el estudiante se enfrenta a una evaluación, esta evaluación generalmente, al menos en la escuela tradicional, tiene una connotación de que tengo que desarrollarla o pasarla con un propósito. El propósito generalmente es relacionado a algo que puede ser negativo. O sea, lo voy a hacer para que no me regañen, lo voy a hacer para no quedarme, lo voy a hacer porque si no puedo ir a la universidad. Pero no hay una connotación implícita donde el estudiante realmente entienda e interiorice que esta evaluación me va a ayudar a mí a ser mejor, me va a ayudar a desarrollarme mejor en el futuro, me va a ayudar a ser más competente. Por lo general no es así. Entonces, si no es así, repito, el estudiante simple y sencillamente sale del colegio sin acordarse prácticamente nada y peor aún, sin haber sido entrenada su mente para pensar. Y en este sentido, nosotros tenemos que entender las formas de cómo el ser humano y el cerebro responde ante los problemas, retos y desafíos. Y aquí, perdón que voy a repetir esto, pero es súper importante porque tiene que ver con la evaluación. Ustedes se acuerdan que mencionamos, los que se conectaron el martes, hablamos del pensamiento vertical convergente. Ahora, este pensamiento convergente es el que usualmente vemos en los exámenes que se hacen en la escuela tradicional, donde hay un desafío, una pregunta y hay una respuesta. Es lógico, es secuencial. Ahora, ¿el pensamiento convergente es necesario? Por supuesto que sí. Sin embargo, cuando solamente trabajamos el pensamiento convergente y dejamos de lado el pensamiento divergente, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el pensamiento divergente, ese pensamiento creativo, innovador, que busca nuevos patrones,
es necesario a la hora de resolver problemas. Comentábamos también cómo soluciones como Progrentis ayudan al estudiante a desarrollar este pensamiento divergente que muchas veces da temor o miedo llevar adelante en las aulas. ¿Por qué? Yo les ponía el ejemplo de qué se parece un mango y un banano. Y muchos decían, es una fruta. La escuela tradicional probablemente le va a poner check, un 100, son frutas. Pero si un estudiante contestara, no, son dulces, son nutritivas, probablemente le pondría malo, porque la respuesta correcta, lo que está en el libro, en la página 47, es que son frutas. Entonces, muchas veces bloqueamos el pensamiento divergente porque el libro de texto nos lleva hacia una ruta y a una respuesta que es lógica y que es secuencial. Y muchas veces, quizás como docentes, nos puede dar temor de hacer una pregunta que tenga una respuesta abierta, porque quizás las respuestas abiertas que el estudiante nos genere puede ser contrario a lo que yo pienso, puede ser contrario a lo que yo entiendo del tema y puede ser contrario a lo que dice el libro de texto. Y corro el temor de que me vayan a regañar porque no es lo que dice el libro de texto. Por eso es que los libros de texto han ido desapareciendo y yo creo que van a desaparecer en su totalidad en un momento pronto, porque la realidad es que no podemos quedarnos solo con la posesión de un autor de un libro, sino que es necesario que el estudiante se desarrolle no solamente de manera convergente, sino de manera divergente. ¿Ok? También habíamos hablado del efecto del ojo de la rana, que tenía un patrón mental, una secuencia, que se puede alimentar de todo lo que ve en su campo visual, que se mueve, y que si encerramos a esa rana en una jaula y la llenábamos de insectos muertos, pues esa rana se iba a morir porque no iba a encontrar la respuesta a su problema ahí a la par, o sea, abajo de sus patas. Entonces, cuando no se desarrolla el pensamiento lateral y cuando no se evalúa el pensamiento lateral divergente, no estamos desarrollando habilidades de pensamiento en los estudiantes. Nos estamos quedando solo del lado convergente y ya les dije las consecuencias que eso puede tener. Una rana encerrada, aunque tenga su respuesta ahí abajo, en sus patas prácticamente, va a morir. ¿Por qué? Porque no tiene una secuencia y un pensamiento divergente. Ahora, ¿cómo pasa esto en el aula? ¿O cómo lo vemos de manera también sencilla? Bueno, aquellas personas que cuando se les cambia un formato, cuando cambian de un sistema, se vuelven completamente que se quieren casi que morir, ¿verdad? Porque ya me cambiaron la interfaz de Facebook, ahora explíqueme todo otra vez. ¿Por qué sucede eso? Porque han sido desarrollados con un pensamiento muy convergente, donde todo es lógico, secuencial. Lo que sé, eso es lo que sé. Pero si me cambia algo, ya no. Ahora, si vivimos en esta sociedad líquida, tan fluctuante, tan cambiante, tan llena de desafíos, dinámicas, donde entendemos el concepto de inteligencia también, desde la forma del conjunto de técnicas, habilidades, destrezas que involucran la capacidad del individuo de pensar, razonar para resolver problemas y desafíos, pues obviamente necesitamos hacer un esfuerzo consciente e intencional para poder desarrollar ambas y no tener miedo de hacer preguntas de respuesta abierta, porque yo sé que quizás vamos a tener alguna respuesta que no nos gusta o que no está o que es contrario a mí, pero hay que ser valientes y hay que ser también, creo que humildes y permitir ese tipo de dinámicas tan importantes, porque si no, ¿cómo vamos a formar estudiantes con pensamiento crítico? Imposible, imposible. ¿Cómo vamos a formar estudiantes con capacidad para resolver problemas o desarrollar las inteligencias o la inteligencia del estudiante si no los ponemos en contextos donde las preguntas generen y despierten eso? Vean un ejemplo. Hay un desafío. Una rana está al fondo de un pozo de 30 metros. Cada día reúne suficiente energía para un salto de 3 metros hacia arriba. Exhausta se queda en ese lugar por el resto del día. Por la noche, mientras duerme, se resbala 2 metros hacia abajo. ¿Cuántos días tarda en salir del pozo? Vean que esta pregunta tiene que ver con, primero, comprensión, con que el estudiante tenga un análisis, una lógica, que entienda lo que se le está presentando el problema. Tiene que ver con matemática también. Y vean que tiene que ver con un contexto donde el estudiante se puede sentir identificado con la rana.
este tipo de preguntas o este tipo de desafíos es mucho más efectivo a la hora de evaluar. Ahora, ¿estoy fallando con mi currículum matemático? No. ¿Le estoy fallando al currículum de lengua castellana? No. Y este es un tipo de ejemplo también de aquellos problemas que los estudiantes que desarrollan Progrentis, por ejemplo, van a desarrollar. Tipos también de desafíos que los estudiantes que entran al programa de Design for Change también van a tener que exponerse a este tipo de dinámicas donde hay un reto, un desafío que van a llevar adelante y cómo lo vayan desarrollando va a ayudar a que el estudiante que desarrolle habilidades de pensamiento. Y hagámosle caso nuevamente a Albert Einstein, entrenar la mente para pensar. El cerebro no piensa por defecto, al cerebro hay que entrenarlo para pensar. Y si no entrenamos a nuestros estudiantes para que piensen, van a salir del colegio sin saber nada y siendo incompetentes y siendo personas que al final de cuentas no van a poder surgir y no van a hacerle frente a las diferentes dinámicas que estamos viviendo. O sea, van a ser analfabetas funcionales. Que este término, encuñado ya a partir de 1990, que se refiere a aquella persona que es incapaz de resolver problemas y retos de diferente índole, básicamente. Ahora, vean qué interesante esto. Voy a hacer una pregunta o voy a mostrar un tipo de pregunta. Generalmente evaluamos así, o se evalúa así en el sistema tradicional. Por ejemplo, ¿qué es el calentamiento global? Ah, bien, a los estudiantes les encanta mucho ese tipo de preguntas, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero muchos de mis estudiantes, cuando le hago una pregunta de pensar, como que les da como un poco de pereza o a veces un poco de temor. Ahora, si nosotros estamos viendo la evaluación, repito, para que el estudiante se forme, para que se desarrolle por completo, tenemos que cambiar la pregunta, ¿ok? Queramos o no, hay que cambiarla. ¿Por qué? Porque ¿qué es el calentamiento global? Bueno, la definición de eso va a estar determinada por el libro de texto que estemos usando, básicamente, si es el tema que estamos trabajando. Ahora, vean cómo un pequeño cambio en la pregunta puede generar una dinámica completamente distinta. Es cierto que existe el calentamiento global. Cambié unas pocas palabras. De hecho, en lugar de qué es, puse es cierto que existe. Ahora, alguien preguntará, no, mira, Michael, es que estás mal porque el estudiante necesita saber qué es el calentamiento global. Ok, bien. Y yo le contesto, ¿no crees que el estudiante va a saber y a dominar y a comprender qué es el calentamiento global con la segunda pregunta? Obviamente, la respuesta es que sí, y lo va a comprender de una mejor manera. Y la segunda pregunta va a forzar al estudiante a investigar y a ir a llevar un proceso cognitivo de orden superior que no se queda solamente en la memorización. Ustedes se acuerdan con la taxonomía de Bloom, en recordar, que recordar es recordar un concepto, recordar un hecho sin necesidad de comprenderlo. ¡Wow! Imagínense ustedes. Y ya les expliqué que esto queda en la memoria a corto plazo del cerebro y que el cerebro, porque no lo necesita, lo desecha. Bien, ahora, ¿ustedes qué pasa? ¿Qué creen con la segunda? Con la segunda, el estudiante tiene que ir en el proceso, recordar, tiene que comprender, tiene que empezar a aplicar, tiene que analizar la posición que dice que sí existe y la posición que dice que no. Luego que ha analizado las dos posturas, tiene que tomar un juicio, o sea, una evaluación y decir, en base a la información que tengo, pues tomo una postura que tiene un fundamento. Y luego puede crear algo, porque podemos generar una dinámica muy interesante con esto. Bien, entonces, ¿cuál pregunta es más potente? La segunda. Pero ¿por qué no nos gusta ese tipo de preguntas como docentes muchas veces? Porque no queremos que el estudiante piense diferente a nosotros y debemos dejar de pensar así. Todos son diferentes, no hay un cerebro igual en el mundo, todos piensan de manera distinta, tienen diferentes gustos, tienen diferentes dinámicas, diferentes inteligencias múltiples predominantes y es requerido que todo lo que tiene que ver con evaluación nosotros cambiemos la dinámica. ¿Ok? Entonces, menos de este tipo de preguntas que son procesos o que quedan en los procesos cognitivos de orden inferior y más preguntas como la de la derecha. Otro ejemplo, muy sencillo. ¿Qué es el COVID-19? Bien, ¿qué es el COVID-19? Hay millones de respuestas en el internet. El estudiante básicamente va y la busca y pone qué es el significado. Ahora, en esta misma dinámica,
¿Qué pasa si cambiamos la pregunta a lo siguiente? ¿Cómo podemos aprender y enseñar a otros a convivir con el COVID-19? Vean el cambio tan potente en una pregunta. Y esto, digamos, si estamos haciendo un tipo de evaluación, tipo examen, ¿ok? Ahora, ¿aprenderán los estudiantes qué es el COVID-19 en su totalidad con la segunda pregunta? Por supuesto que sí. ¿Van a llevar un proceso cognitivo de orden superior mucho más elevado que el primero? Por supuesto que sí, porque la primera pregunta solo va a quedar en el proceso cognitivo de recordar. Y repito, van a recordarlo en el tanto sea importante. Para el estudiante, ¿cuándo va a ser importante? Cuando hace el examen. Después de que hizo el examen, probablemente deje de ser importante. ¿Ok? Check a esta y no tanto check a esta. Bien, dicho esto, vamos a tocar ahora sí el tema de evaluación. Decía yo al inicio que la evaluación es uno de esos temas escabrosos, es un tema complejo, es un tema que tiene muchas posturas y creo que nosotros como docentes tenemos que empezar a entender la evaluación desde una postura más neurodidáctica. O sea, entender cómo la evaluación me puede ayudar como docente y cómo le puede ayudar a los estudiantes a ser más competentes, a desarrollar sus habilidades y destrezas. Cómo la evaluación me puede ayudar a que los conocimientos adquiridos sean conocimientos para la vida, sean conocimientos que duren por siempre y no que se olviden rápidamente porque no tienen ninguna importancia. Cuando vemos la evaluación y conforme también a lo que les mencionaba al inicio, de este ambiente resonante, como lo llama Daniel Goleman, o sea, un ambiente libre de amenazas, un ambiente donde los cerebros de los estudiantes estén receptivos para las diferentes dinámicas que estamos llevando, tenemos que entender que la evaluación tiene implícita una connotación negativa. Ok, ahora, ¿dónde pasa esto? Esto sucede en el sistema límbico, en el sistema emocional de la persona. ¿Por qué tiene una connotación negativa? ¿Cuántas veces cuando nos caímos de la bicicleta nos regañaron? Ah, se cayó de la bicicleta y llegó papá, te dije que tuvieras cuidado. Y un regaño. ¿Cuántas veces cuando llegábamos con una mala nota nos regañaban, nos castigaban? ¿Cuántas veces nos llamaron la atención en el colegio porque tuve salí mal en un examen? ¿Cuántas veces nos castigaron? ¿Cuántas veces nos pegaron algunos? ¿Cuántas veces fue negativo? De hecho, si yo les dijera a ustedes, a todos, mira que tu director o tu directora me ha pedido que vaya a evaluar tu clase, la primera reacción que tendrías es de que te suban las manos. Y eso yo lo expliqué también de cómo sucede esto, de cómo el tálamo recibe la información de los órganos sensoriales menos el olfato y cómo lo pasa a los diferentes elementos del cerebro y luego cómo la amígdala chequea y compara esa experiencia con las memorias previas y actúa conforme a eso. Y ahorita les voy a explicar esto un poquito más en detalle. Pero si la evaluación tiene una connotación negativa, nosotros estamos probablemente llevando esa negatividad al aula. Por ejemplo, nos ha pasado muchísimo que tenemos docentes que los estamos capacitando en algún tema específico y nos va súper bien y ¡ay, súper, qué buena esta gente! Y resulta que tal vez la dirección dice, bueno, ahora van a hacer un examen, se van a certificar en tal cuestión y van a hacer un examen. Cuando se les dice eso, como que quedan en modo paralizado y ya ni siquiera somos tan del agrado. ¿Por qué sucede eso? Por la connotación negativa que tiene. Ahora, si como docente tenemos miedo a ser evaluados, si como docentes tenemos miedo a hacer un examen, a hacer una certificación, ese miedo, queramos o no, se lo vamos a transmitir a los estudiantes. Y eso tiene que ver mucho con las neuronas espejo, aquellos que nos permiten sentir empatía. Y entendemos que el aprendizaje también es por imitación. De hecho, algo muy sencillo. Si ustedes ponen a un niño a ver un programa mexicano, por ejemplo, probablemente va a empezar a hablar como mexicano rápidamente. ¿Por qué? Porque las neuronas espejo van a absorber eso y van a formar un patrón, una conducta en base a lo que está viendo, o sea, o lo está imitando.
Ahora, cuando estamos hablando de neuronas espejo y la connotación negativa que tiene la evaluación, conforme nosotros estemos llevando adelante también nuestra dinámica de aula, los estudiantes se van a dar cuenta de esto. Y si se dan cuenta de esto, que es lo más probable, quizás no lo vayan a decir, vamos nosotros sin querer y de una manera inconsciente a crear también esta connotación negativa. Y esta connotación negativa lo que puede crear son experiencias paralizantes en los estudiantes donde simplemente ya no quieren aprender nada. ¿Cuántas veces también hemos visto un ejemplo como este donde el niño sacó mal y está asustadísimo porque tiene que presentar la nota a los papás? Este tipo de dinámicas a nivel emocional son negativas. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes, bueno, los que estuvieron el martes, hablé de esto, pero hoy lo voy a tocar más en profundidad porque algunas profesoras me lo pidieron también muy amablemente. Les hablé el martes de qué ocurre cuando el cerebro percibe una amenaza. El cerebro no le importa si la amenaza es real o ficticia. De hecho, la mente nos juega muy malas pasadas muchas veces porque generalmente supone cosas que no son, tiene miedo a cosas que nunca van a pasar y al final de cuentas para el cerebro es indiferente si la amenaza es real o si la amenaza es irreal. O sea, es indiferente, actúan de la misma manera. Ahora, ustedes, bueno, los que estuvieron el martes, ¿qué sucede? Como les decía anteriormente, esto entra en el tálamo se encarga de enviar la información a los diferentes componentes o elementos del cerebro, especialmente la amígdala, que la conocemos como el centro de memoria emocional. La amígdala cerebral, coteja la información que está recibiendo en base a memorias pasadas y actúa conforme a. Ahora, si la evaluación que nosotros tenemos a nivel institucional la estamos llevando con una connotación negativa que ya nosotros tenemos implícita porque la evaluación fue negativa muchas veces para nosotros, ¿qué puede pasar? Puede pasar que haya una reacción emocional ante esta situación que el cerebro percibe como amenaza, como peligrosa o como dolorosa. Como una amenaza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no paso el examen, no entro a la U. Porque si no paso el examen, me castigan. Porque si no paso el examen, quedo como un tonto. Porque si no paso el examen, no sé, me pegan. Entonces, esta reacción emocional que tiene que ver con la evaluación es muy delicada. Y hay dos áreas de supervivencia que vienen del cerebro primitivo que que puede tomar la persona o el estudiante. Uno es una reacción de lucha y la otra es una reacción de fuga. ¿De acuerdo? Vean qué interesante. Y no sé si alguien ha tocado este tema. Estuve tratando de buscar temas con respecto a la evaluación a nivel emocional. No encontré todavía. Pero aquí interesante lo que sucede. Si hay lucha, van a haber dos tipos de lucha. Una lucha o una reacción defensiva. Y eso estar estudiantes que están así que no me diga nada, o sea, tranquilo, o sea, como conmigo no se meta, yo quiero mejor que no. Y decía el martes también de tantos estudiantes de sexto grado de escuela, muy triste, que me he dado cuenta que están así. O sea, que les iba muy bien en la educación, que les iba muy bien en la dinámica que llevan del aula, pero llegó un punto donde simplemente, wow, dijeron no, o sea, no puedo más. Esta reacción defensiva la podemos ver en los estudiantes y también una reacción ofensiva. La reacción ofensiva es cuando el estudiante explota y dice ya no quiero más, ya puede faltar el respeto, puede gritar o puede tomar decisiones bien complicadas. ¿Ok? Bien. Ahora, la otra que tiene que ver con la fuga es más complicada todavía. ¿Por qué? Porque puede dar sentimientos de huida. Entonces, si el estudiante percibe una amenaza, y repito, y esa amenaza viene por la evaluación, el estudiante puede reaccionar en modo, digamos, en fuga, en modo huida, o sea, con pensamientos negativos como ya no quiero saber nada de esto, la verdad es que esto no tiene sentido, la verdad es que para qué conectarme todo el día, ya yo no quiero volver a clases, ya estoy cansado, ya no quiero hacer nada. Y quiere huir, quiere huir. Y esta huida o esta reacción emocional va a provocar una falta de atención tremenda y va a provocar una procrastinación. O sea, que el estudiante simplemente va a dejar todo para después, todo para después, todo para después, y va procrastinando y procrastinando.
¿Por qué? Porque no hay interés. O sea, quiero vivir, quiero escapar de todo esto. Lo siguiente es lo contrario, o tener una actitud de sumisión, de complacencia, donde voy a, bueno, ya la verdad es que estoy cansado de que me estén diciendo que tengo que estudiar, ya estoy cansado de que de tanta cosa, y hace las cosas solo para complacer a alguien, aunque no esté de acuerdo. ¿Ok? Entonces, estas son reacciones de fuga. Ahora, la más compleja y la más peligrosa es cuando se da una inhibición de acción. Howard Gardner le llama a esto una experiencia paralizante. ¿Y qué es una inhibición de acción? Es cuando el cerebro simple y sencillamente dice basta y ya no quiero saber nada más. Y hemos visto estudiantes muy tristes que les iba muy bien, que dijeron y que ahorita están luchando con eso, que simple y sencillamente dijeron ya no más. ¿Y qué puede provocar esto? Puede provocarlo el miedo, puede provocarlo la vergüenza, puede provocarlo la frustración, puede provocarlo los desafíos inadecuados, puede provocarlo un entorno inseguro, desorganizado, puede provocarlo una evaluación que sea no genuina, no auténtica, que no motive. Todo eso puede provocar esto y ninguno de nosotros quiere estudiantes así. Pero tenemos que tener, interiorizar y meditar de cómo nosotros estamos llevando adelante, no solamente nuestra metodología de enseñanza-aprendizaje, sino también cómo estamos evaluando. O sea, si estamos evaluando realmente para evitar este tipo de dinámicas. Ahora vean, cuando hablamos de evaluación, entonces, entendiendo esto emocional que es tan potente, porque las emociones son sumamente poderosas, sumamente potentes, pues tenemos que preguntarnos por qué, para qué, qué y cómo evaluamos. Es sumamente importante que cada docente pueda contestar eso. Les voy a presentar un video que me encanta muchísimo para hacer una analogía con respecto a la evaluación. Pongan atención, por favor, al video. Bueno, este video a mí me impresiona un montón y espero que lo hayan podido escuchar porque realmente es muy potente. ¿Por qué me gusta este video? Me gusta mucho por lo siguiente. La competidora empieza la carrera y se cae. Si hacemos una analogía con la escuela tradicional, esa caída o ese error va a ser probablemente castigado. No se va a ver como parte del proceso de aprendizaje y muchas veces vemos que un estudiante tal vez lleva 50 en el primer semestre y la escuela, el colegio, los profesores dicen, lo siento, quizás el próximo año te va bien. Imagínense que el entrenador de esa muchacha, cuando ella se cae, iniciando la carrera, le hubiera dicho, lo siento, ya te equivocaste, ya salada, tal vez la próxima te va mejor. Pero muchas veces, la forma en que evaluamos es así, sí o no. Sacaste una mala nota, sacaste un 50, ya tal vez la próxima. Pero el entrenador no se ve ahí, pero estoy seguro que el entrenador le dijo a esa competidora, levántate y corre, sigue adelante, la motivó, la empujó a seguir adelante, creyó en ella. Y cuando estamos hablando de evaluación genuina, estamos hablando de que nosotros vamos a llevar adelante todos los mecanismos para que el estudiante se pueda desarrollar y no ver la evaluación como algo, sí, de pasó y no pasó, o peor aún, de inteligente y no inteligente, o de capaz o no capaz. No. O sea, tenemos que verla de manera que el estudiante ni siquiera tenga que querer hacer trampa porque tiene que pasar un examen. No queremos eso. O sea, queremos que el estudiante entienda la parte de competencia y que nosotros estamos desarrollando y formando estudiantes para que sean competentes y lograr la competencia, pues va a ir a diferentes pasos y que si el estudiante falló al inicio, no significa que no lo va a lograr. Esta muchacha se cayó y si yo te pusiera el video y te paro a los 10 segundos y te pregunto, ¿qué va a pasar con esa muchacha? Probablemente pensamos, no, hombre, pobrecita, seguro la sacaron en camilla porque se cayó. No. Pero cuando evaluamos genuinamente, pensamos en el concepto de competencia
y en el sentido de que la competencia va a tomar un tiempo, que todos van en diferentes rutas, que todos van a diferentes pasos, a diferentes dinámicas, y tenemos que entender eso. Tenemos que dejar de ver el error como algo de castigo. El error es parte del proceso de aprendizaje. ¿Cuántas veces nos caímos de la bicicleta hasta que aprendimos? Pero repito, cómo evaluemos puede llegar y tener una connotación negativa y agregar más cosas que pueden provocar una experiencia paralizante en los estudiantes en lugar de motivarle. Y cuando hablamos de competencia, no estamos hablando solamente de los saberes conceptuales que quizás, y que tristemente, no quizás, que tristemente, en las escuelas tradicionales, este saber queda solamente en un proceso cognitivo de orden inferior, o sea, en la parte de recordar, sin comprensión. Sabemos que eso se olvida después y fatal. Pero no, o sea, competencia es no solamente saber la parte conceptual, sino saber hacer, o sea, poder aplicar los conocimientos que tengo en contextos de la vida real y que me ayude obviamente a poder salir adelante en las diferentes dinámicas que tengo y el saber ser. O sea, la parte actitudinal que viene siendo la parte más importante en la actualidad. Los tres de la mano forman la competencia conceptual, procedimental y actitudinal, y no se puede dejar ninguna de las tres de lado. Hay alguna gente que no quiere tocar el tema de la parte actitudinal en la competencia, no le presta atención a esta gente. Siempre tiene que ir de la mano. ¿Por qué? Porque el hecho de la inteligencia emocional, el desarrollo de la inteligencia emocional, considerada actualmente la inteligencia más importante. Luego, la parte de valores, de integridad, de respeto hacia los demás, es crítico, es crítico. Y entonces, cuando hablamos de competencia, hablamos así. Cuando hablamos de competencia, hablamos de que vamos a usar la evaluación para no lo que estamos utilizados o lo que usualmente hacemos. Si les preguntara para qué evaluamos, probablemente vamos a decir para medir el rendimiento, para optimizar algún proceso, para calificar cómo va el estudiante, para ponerle una nota, para darle un reporte de progreso. Pero si cambiamos eso y lo vemos de otra manera, pues, ¿cuál es el propósito de la evaluación? Motivar primeramente. Y usted dirá, ¿cómo motivar? Bueno, si la evaluación está genuina y es genuina, va a motivar al estudiante ¿a qué? A ser mejor persona, a esforzarse más, a desarrollarse. ¿Y cómo es motivar? Decirle, mira, sí puedes, vamos adelante, dándole retroalimentación. Y aquí quiero tocar los 4 puntos de función que tiene que ver la evaluación, y queremos que los estudiantes estén felices como esta foto, ¿no? Que cuando se le da retroalimentación, cuando se le da una evaluación, no le tienen pánico a la evaluación, sino que la ven con algo y con agrado. Ah, ya me van a evaluar, qué bueno, para ver cómo puedo mejorar. Si cambiamos esa dinámica, creamos o aportamos para crear este entorno cerebro compatible, este entorno resonante que llama Daniel Goleman, que es necesario para que los estudiantes estén receptivos para cualquier cosa que queramos hacer con ellos. O sea, cualquier dinámica de aprendizaje la necesitamos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a llevar adelante? Pues obviamente motivando. Y acá 4 funciones principales de la evaluación. Vea qué interesante. El primero, motivación. Yo no sé si alguna vez has pensado en cómo la evaluación puede motivar a los estudiantes. Pero si es una evaluación genuina, va a ayudar a motivar. ¿Y qué es motivar? Pues estimularlos para mejorar los resultados. No viendo el error como algo totalmente negativo o no castigándolo, sino que desarrollando y entendiendo que todos van en diferentes dinámicas, en diferentes ritmos, y estimulándolo a dar lo mejor de sí. Sí se puede, vamos adelante, como el entrenador de la muchacha que se cayó. En lugar de decirle, ah, no, lo siento, salado, ya tal vez el próximo año lo entiendes. No, no, no. Vamos a lograrlo, vamos a hacer el esfuerzo para que llegues ahí, vamos a dar diferentes dinámicas, vamos a hacer diferentes metodologías y etcétera. ¿Para qué? Para motivarlo a mejorar. La siguiente es diagnosticar. ¿Para qué diagnosticamos? Para identificar habilidades y conocimientos previos. Si no tenemos un diagnóstico, si no sabemos cómo el estudiante está en las diferentes actividades, en las diferentes habilidades, perdón, o los diferentes conocimientos previos, pues es muy difícil personalizar la educación. Simplemente lo que hago es, les doy todo de la misma manera, como que si todos fueran iguales, con la misma metodología, y a todos los evalúo igual. No, o sea, no se puede hacer así. El siguiente es pronosticar. La pronosticación nos sirve para predecir un poco el rendimiento futuro a partir de evidencias. ¿Ok? ¿Para qué pronosticamos?
Pues porque eso nos ayuda en nuestra práctica docente. Y vean que mucha de la función de la evaluación genuina tiene que ver con una evaluación hacia mí, hacia mi práctica docente y a cómo mi metodología y mi evaluación de la mano está ayudando a que el estudiante sea más competente, a que tenga aprendizajes más significativos y más efectivos. Porque si no lo amarro, no sucede. Y tanto la metodología como la evaluación tienen que ir así juntos. Y la siguiente es la retroalimentación. Yo estoy convencidísimo que sin retroalimentación jamás de la vida puede haber un aprendizaje efectivo ni significativo. ¿Por qué? Porque si yo no le estoy diciendo al estudiante, mira, hay que ajustar acá, inmediatamente, o sea, no esperar hasta que pase el trimestre, ay, mira, ya te di el examen, te quedaste, y llega ahí el estudiante por la nota, ay, profe, me quedé, sí, tal vez intentarlo la próxima. No. Cuando pensamos en competencia y cuando pensamos en evaluación genuina, yo tengo que estar consciente primero de evaluarme a mí mismo como docente, de estar haciendo todo para motivar al estudiante, diagnosticar, pronosticar y retroalimentar. ¿Por qué? Porque yo quiero que el estudiante, cuando haga la evaluación, cuando haga el proyecto, cuando resuelva el desafío, lo haga de la mejor manera. Y para que eso lo logre, yo tengo que estarle dando la retroalimentación, para que él pueda asegurarse de hacer los reajustes inmediatos que son requeridos para que alcance los objetivos propuestos. Si no hay retroalimentación, dejamos al estudiante ahí y que va a ver qué hace, como muchos muy tristemente hacen también, mucho visto esto en la parte de universidad. Ah, bueno, ahí está, y aquí está el material y aquí está el examen y voy a ver qué hace. Entonces, no podemos pensar así, no es compatible con la forma en que los estudiantes aprenden, no crea un entorno, el cerebro compatible, no crea experiencias cristalizantes como la llama Howard Gardner, para nada. Lo que hace más bien es, repito, crear o poner la evaluación como una amenaza y, repito, no queremos eso porque ya saben lo que les comenté anteriormente, lo que puede suceder, las reacciones que el cerebro puede tener emocionales. Ahora, cuando hablamos de evaluación, hay algunas características sumamente importantes de la evaluación genuina. ¿Cuáles características? Primero, que es continuo, o sea, que es permanente y se da en diversos momentos. No es cada vez que hace un buen examen, no es cada vez que se hace un quiz, no es cada vez que hay un final de trimestre o de semestre. No, es permanente, se da en diversos momentos. También es flexible. Esta evaluación flexible es que se adecua a las características y necesidades de cada uno. No es posible que si todos los cerebros aprenden de manera distinta, donde hay inteligencias múltiples predominantes, diferentes, y hablamos de estilos de aprendizaje no como neuromito, ¿verdad? Hablamos de los estilos de aprendizaje en su contexto completo, o sea, el conjunto, no solamente la parte visual, auditiva y kinestésica, sino las inteligencias múltiples predominantes, el entorno cultural y social, la parte cognitiva, la parte de gusto, o sea, todo en conjunto, ¿verdad? No se me confundan con el neuromito del BAC, ¿ok? Todo en conjunto, o sea, entendemos que cada persona es diferente, aprende de diferentes maneras y que tiene gustos diferentes, pasiones diferentes, sueños diferentes, ¿no? La evaluación, por supuesto, tanto como el método de enseñanza y aprendizaje, pues tiene que ser flexible. ¿Qué significa esto? Que se adecua a las características y necesidades. Vean, yo tenía un estudiante, bueno, lo tengo todavía, y resulta que este estudiante en la clase muy dinámico, aportaba mucho, un pensamiento muy crítico, realmente comprendía muy bien todo. En una ocasión yo tuve que hacer un examen, yo tuve que salir de viaje y resulta que alguien cuidó el examen, pues. Cuando yo fui, me llamaron a Guatemala, que estaba en ese momento, y me dijeron que él salió muy mal. Y yo me quedé sorprendido. De hecho, pensé que era otro que se llamaba igual, para serles honesto. Y yo le dije, no puede ser posible porque ese es mi mejor estudiante. O sea, no tengo ahorita a nivel, digamos, de toda la dinámica, o sea, de responsabilidad, de empuje, de motivación, de conocimiento, de aplicación. Y fue para mí un shock. O sea, un shock. Yo, ¿cómo es posible si yo quisiera que todos los estudiantes fueran así como él? Ah, resulta que cuando ya yo regreso de viaje, hablo con él. Y él me dice, mira, profe, me dice, yo tengo pavor a los exámenes. Me paralizo, o sea, no sé qué me pasa. Cuando me ponen enfrente de un examen, mi cuerpo se congela, sudo frío. Ah, wow. Claro.
pero muchas veces no entendemos eso. Él me lo comentó y fue bueno que me lo dijera. Yo hice otro tipo de evaluación para él, más adecuado a sus características y a su necesidad. Pero si no somos flexibles, estamos condenando a muchísimos estudiantes. ¿A qué? A que no desarrollen todo su potencial, a que vean la escuela como algo que tengo que hacer por obligación y que es algo que al final de cuentas no me está ayudando para nada. Si no somos flexibles, pues obviamente tampoco estamos desarrollando mucho amor por los estudiantes, ¿correcto? O sea, ni empatía tampoco, sino que nada más, aquí tiene que ser todos igual. Y yo sé que quizás eso es más sencillo. O sea, es más fácil para todos hacer un examen y que ya todos pasen el examen y listo. Pero cuando hacemos eso, le hacemos un daño a ellos. La siguiente es que tiene que ser integral, o sea, considerando todos los aspectos del currículum. Tiene que considerar todo. Y recuerden lo que les dije anteriormente, toda la parte conceptual, toda la parte procedimental, toda la parte actitudinal. Tiene que ser una evaluación sistemática, o sea, organizada, desarrollada por etapas también. Y tiene que tener criterio. O sea, que cada resultado sea evaluado con un criterio de desempeño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no se puede medir, pues no se puede mejorar. Y que los criterios de desempeño nos ayudan a evaluar y a mejorar y a motivar para que el estudiante vaya mejorando. Y en ese sentido, quiero hablar un poquito de los resultados de aprendizaje. Hay un objeto de evaluación, una tarea de evaluación que incluye 4 diferentes componentes que tienen que ver con los criterios, que es referente a los aprendizajes esperados, las técnicas como estrategia para recoger información sobre el objeto de la evaluación, los instrumentos, que son pruebas o evidencias que sirven para recabar información, y las herramientas de evaluación como soportes físicos o digitales en los que se recoge la información. Y en ese sentido, podemos dividir la evaluación en 3 elementos principales, que son instrumentos, son aquellas cosas que los estudiantes hacen: pruebas orales y escritas, representaciones, presentaciones, mimos, obras de teatro, todo lo que ellos hagan, producciones, documentos. Aquí pueden ser a nivel, digamos, tecnológico, los blogs, los websites, las animaciones, los videos, los podcasts, los videocasts, todo esto, trabajos investigativos, etcétera, etcétera, y artefactos que pueden ser maquetas o cosas que son construidas. Todos estos instrumentos, particularmente las pruebas orales y escritas, tenemos que verlas con preguntas que sean, ojalá, llevándolas a un proceso cognitivo de orden superior. Ahora, para motivar, y una profesora muy amablemente nos hizo esta pregunta: ¿qué estrategias de evaluación para medir o evaluar el entorno socioemocional? Bueno, los procesos de reflexión son sumamente importantes para esto. Hablando de técnicas, la coevaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación ayudan mucho a trabajar la parte socioemocional, muchísimo. ¿Por qué? Porque el estudiante entiende una responsabilidad en la coevaluación donde tengo que evaluar de una forma justa, de una forma humilde, de una forma respetuosa a mi compañero. Y quizás lo que le diga no le va a gustar y tengo que aprender a ser empático. Y la coevaluación ayuda muchísimo a desarrollar eso, la parte socioemocional, donde entiendo que me evalúen me va a ayudar a mejorar y que un compañero me evalúe, no verlo con orgullo, no estar rechazando eso, sino que aceptar la crítica, porque somos personas y seres humanos que no nos gusta la crítica constructiva. O sea, alguien nos dice algo y siempre estamos, nos enojamos. Pero cuando queremos trabajar la parte socioemocional, y le doy muchas gracias a esta profesora que hizo esta pregunta, estas técnicas son las más recomendadas. La autoevaluación también, para que el estudiante haga una interiorización de lo que está llevando adelante y que entienda que es importante que se autoevalúe, que tenga estos procesos de metacognición también, porque la autoevaluación le va a ayudar a ver de forma personal, de manera íntima, en qué cosas tengo que mejorar. Y luego la heteroevaluación también, que podemos tener a nivel de grupo, etcétera, etcétera. Y luego hay diferentes herramientas como el diario de clase, el diario de aprendizaje, muy bonito, tener listas de control, muy fácil, o sea, una lista de cotejo con escala de valores, con escala de Likert también, y obviamente las rúbricas para que el estudiante sepa cómo va a ser evaluado en los diferentes momentos. Entonces, cuando juntos usamos todos esos diferentes elementos, pues ayudamos al estudiante a que esté motivado, a que deje de ver la evaluación de forma negativa, que entienda que la evaluación es parte del proceso de aprendizaje y que le va a ayudar a ser mejor. Pero si no incluimos todos esos aspectos, si no prestamos atención principalmente a la parte emocional, pues obviamente va a ser muy difícil, no solamente que aprendan, sino también que la evaluación nos funcione en este sentido
o en este objetivo de mejorar el aprendizaje de ellos. Bien, quiero ir terminando con lo siguiente. La taxonomía de Bloom me gusta mucho la taxonomía de Marzano también, en la parte de metacognición especialmente, pero la taxonomía de Bloom creo que nos ayuda muchísimo como docentes para poder llevar al estudiante a niveles cognitivos superiores. Generalmente, las dinámicas que hacemos de clase se quedan en recordar y comprender, por lo general, pero pocas veces se lleva adelante hasta aplicar, analizar, evaluar y crear. Vean esta tabla que les voy a mostrar, aquí les paso el link de donde la saqué. A mí me encanta esta, es buenísima, porque vean que en la parte de los procesos cognitivos de orden inferior está recordar. Y vean qué impresionante esto, recordar hechos, datos sin necesidad de entender. ¡Wow! Sin necesidad de entender. ¿Cuántas veces hemos hecho exámenes así? Lo más triste, y repito, es que este recordar va a ser temporal, porque el cerebro apenas entiende que no es importante, hasta luego. No, entonces no podemos quedarnos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Pasemos a la parte de comprender. Es mostrar entendimiento a la hora de encontrar información del texto. Muy bien. Sigamos para adelante, aún más. Aplicación, o sea, usar ese conocimiento en una situación nueva, ya resolución de problemas, mediante la aplicación de conocimientos, hechos o técnicas previamente adquiridas. ¿Para qué? Para que luego analizar, o sea, examinar en detalle, examinar, descomponer la información, identificar los motivos, las causas, realizar inferencias, etcétera, etcétera. Para seguir avanzando a la parte de evaluación, donde el estudiante ya tiene un juicio, tiene una opinión, tiene una validez de ideas, ¿verdad? Y basa su trabajo en una cantidad de criterios y argumentos que han sido propios de la investigación, el razonamiento y de una postura con base sólida. Y todos de nosotros necesitamos estudiantes así, con pensamiento crítico, que puedan, que no sean, que no crean cualquier cuento que ven en redes sociales o que no sean influenciados tan fácilmente por los gobiernos también. Y luego, en el punto más grande del eslabón, el más alto, pues la parte de crear, o sea, que el estudiante sea capaz de cambiar o crear algo nuevo en base a la recopilación de información que tiene y poder innovar, poder ser creativo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo logramos eso? Lo logramos con las preguntas que les hacemos. Y para eso, les voy a hacer unas preguntas a ustedes para que veamos esta dinámica, cómo se vería en el aula. Y si ustedes me acompañan, los que quieran participar, a este sitio joinmyquiz.com y van a poner ese número que está ahí. Vamos a mostrar cómo en un examen podemos trabajar cada uno de nosotros todos esos 6 escalas o eslabones de procesos cognitivos. Voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Un segundo. Para que, por favor, vayan entrando y podamos participar de esta dinámica. Okay, muy bien, ahí estoy viendo que están entrando. Aquí estamos. Súper, súper, súper. Les invito a entrar, a los que quieran entrar. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a hacer un quiz, ¿ok? Y este quiz va a ser un quiz en base a la taxonomía de Bloom, ¿de acuerdo? Y ahí veo que están muy animados, los felicito por entrar, apúntense, tal vez hacemos un premio, tal vez para el que gane. No pueden ganar porque, bueno, sí pueden ganar, la verdad es que sí, vamos a hacerlo. Ok, ahí tenemos 15 participantes, sigan entrando, joinmyquiz.com, vamos a hacer una evaluación de lo que vimos el día de hoy, desde la taxonomía de Bloom, enfocado en la parte de motivación y en la parte también de desarrollar procesos cognitivos de orden superior en los estudiantes. Muy bien, les felicito a los que se están apuntando. Vean que ya tenemos 23. Hay 104 participantes. Yo les invito pues a meter si quieren. Si no pueden ver la actividad también, tranquilos. Ya ahorita les voy a presentar también las preguntas para que vean cómo un cambio en una pregunta puede generar diferentes circunstancias y diferentes también saberes en los estudiantes. Vamos a empezar con estos 27 que están para no perder mucho tiempo. Los demás se pueden ir agregando. Muy bien, vamos.
Bueno, vamos a parar un poquito ahorita para que nos dé tiempo. Quiero, bueno, los que están jugando hoy pueden jugar un poquito. Si tienen memoria, perdón, atención dividida, pueden estar en las dos cosas. Bien, ahora, vean qué interesantes las preguntas. Voy rápido con esto. Ahí pueden seguir jugando si tienen atención dividida para que presten atención a mí al juego. Pero la primera pregunta, elige cuál de las siguientes opciones son instrumentos de evaluación. Es una pregunta que aparece en proceso cognitivo de recordar. Acuérdense que recordar es recordar hechos y datos sin necesidad de entender. Por lo tanto, este tipo de preguntas corremos muchísimo el riesgo de que el estudiante descarte, o sea, el cerebro del estudiante descarte porque no lo va a necesitar después. ¿Ok? Y ya hablamos de las metodologías o de las técnicas que debemos usar para que algo quede en la memoria a largo plazo. La siguiente clasifica los elementos evaluativos de autoevaluación y coevaluación de acuerdo a su categoría. Clasificar ya necesita una comprensión. Entonces, este está en el segundo nivel de la taxonomía de Bloom de procesos cognitivos todavía de orden inferior. Luego pasamos a la tercera. Identifique en qué escenarios es muy práctico usar la autoevaluación y la coevaluación. Para contestar esta pregunta, el estudiante debe utilizar conocimiento adquirido, comprendido, para poder dar solución a una pregunta, en este caso, que se le está presentando. ¿Ok? Pero para lograr identificar, necesita haber conocido o entendido qué es la autoevaluación y la coevaluación, porque si no, no podría responder esa pregunta. Compare el sistema de evaluación sumativo en relación al sistema de evaluación formativo. Aquí se requiere análisis. Análisis, examinar en detalle, examinar y descomponer la información y generar pues una respuesta acorde. Vean la quinta. Justifique el uso de la evaluación formativa como un método más genuino de evaluar a los estudiantes. ¡Wow! Y aquí ya cambia completamente porque tiene que tener un juicio, un criterio en base sólida, en base a información que ha recibido, a que ha investigado y que ha tomado al final un punto crítico. Y vean la sexta, vean cómo cambia todo. Formule un cambio que puede hacer en su práctica docente a partir de lo aprendido el día de hoy. ¿Ok? Aquí crea proceso cognitivo de orden superior, el más alto en la escala o en la pirámide de la taxonomía de Bloom. Aquí ya el estudiante es capaz de crear algo nuevo, de recopilar información de manera diferente, combinarlo con diferentes elementos. ¿Para qué? Proponer un cambio, para innovar, para ser creativo. Les doy muchas gracias por participar en este juego. Espero que les haya gustado y que vieran las diferentes dinámicas y cómo nosotros podemos cambiar con algo muy sencillo nuestra evaluación. Y por supuesto, si un estudiante está retado a formular un cambio para su país, para su sociedad, para su barrio, obviamente va a impactar de maneras muy, muy distintas que solamente hacer un examen para que la profesora o el profesor lo vean. Cambia muchísimo. Por eso también les decía el martes que el aprendizaje basado en proyectos es considerado ahorita por muchos neuroeducadores como el más cerebro compatible de todos los que hay, y como el Design for Change también ayuda mucho en esto. O el aprendizaje basado en problemas también para desarrollar la parte cognitiva es sumamente potente también. Bien, entonces, buenísimo. Ahora, vamos a
La motivación igual de tener estudiantes, ojalá lo más contentos posible, lo más que se sientan en entornos seguros, que se sientan amados, respetados. Ya vimos cómo llevar eso adelante, tanto el martes como el día de hoy, un poquito en resumen. Y es responsabilidad de gran parte de nosotros, pues, llevarlos a este punto y que ellos puedan sentirse seguros. Como les he dicho siempre, nosotros como profesores debemos ser creadores de experiencias de aprendizaje inolvidables y es nuestra tarea, pues, llevar adelante esta dinámica y impactar también la educación de nuestros países, impactar también el futuro de todos los estudiantes que Dios nos dé la oportunidad de educar. Bien, muchas gracias. Y voy a dedicar un tipito para preguntas y respuestas. Creo que tenemos un poco de tiempo todavía. Vi unas preguntas muy interesantes y quiero ver si podemos dedicar un poquito de tiempo para contestar rápidamente. Vamos a ver. Ok, hay una pregunta con respecto a a la preparación para FARO o Bachillerato PISA. Miren, aquí hay un punto súper importante. Todos los ministerios de educación de los diferentes países tienen una estructura muy sumativa. Y nosotros, evidentemente, vamos a tener que presentar una nota sumativa para cumplir con ese requisito, porque si no el ministerio llega y nos cierra el colegio. Creo que eso, tristemente, no lo podemos evitar. Sin embargo, eso no justifica que no hagamos nuestro esfuerzo por aparte para evaluar de manera competencial. Porque sabemos que una nota en un examen, en un curso, no significa que el estudiante aprendió, no significa que el estudiante es competente, no significa que el estudiante está preparado para el futuro. Y si bien es cierto, eso es lo que nos pide los ministerios de educación, y hay que darlo porque es un requisito, ojalá en algún momento eso cambie, pero creo que nuestros estudiantes merecen nuestro esfuerzo. Yo sé que es un esfuerzo grande también, o sea, no crean que que soy inconsciente de eso, porque a mí me toca evaluar también. Pero yo creo que lo merecen y yo creo que merecemos un país mejor en el país donde estés. Y la forma de lograr eso es por medio de la educación. O sea, si no logramos impactar la vida de los estudiantes que tenemos y pensar más allá de la evaluación sumativa o de un estándar muy cerrado o muy enfocado en las notas, creo que creo que le estaríamos fallando en alguna medida a nuestros estudiantes, solamente por hacer la tarea que nos corresponde. En ese sentido, podemos tener algún tipo de información también aparte que se le puede dar a ellos y que podemos ir desarrollando también nosotros en el aula. Es difícil, obviamente, sí, cuando el sistema lleva una evaluación única, muy difícil, pero repito, creo que debemos nosotros empezar a generar ese cambio y entendiendo por qué es importante el cambio. Y repito, vean la demostración científica, muy fácil, o sea, no queremos estudiantes, yo estoy seguro que ninguno de ustedes quiere estudiantes que salgan, que no se acuerden de nada, o sea, y peor aún, que no tengan capacidad para resolver problemas. O sea, salen analfabetas funcionales, personas incapaces de resolver problemas. Y eso es fatal, terrible. Y nosotros tenemos que cambiar nuestra práctica docente, como lo dije también, y como lo he dicho, ver qué soluciones educativas hay que nos puedan ayudar a potenciar eso. Progrentis es una, en la parte de proyectos, también el Design for Change, que está en Nicaragua al menos, creo que en Costa Rica también hay una organización que lo está llevando adelante. Y creo que debiéramos preguntar, si no sabes de eso, puedes preguntar también para que tenga más información, porque obviamente son soluciones que nos ayudan a llevar esto adelante y también que nos proveen una reportería de evaluación súper potente que si quisiéramos hacerla nosotros nos tomaría quizás mucho tiempo. Ok, vamos a ver. Ok, ¿cómo lograr que los docentes, que los dirigentes pasen una nueva evaluación? Creo que es un tema de mucho trabajo, es un tema creo que de estar hablando de estas cosas, de estar enseñando. Mira, es que es una buena pregunta esta, porque antes de 1990 yo creo que todavía existía algunas cosas. Ustedes se acordarán, bueno, los que estuvieron el martes, que antes de 1990 todos los estudios del cerebro eran post-mortem, o sea, la persona se le estudiaba el cerebro después de que moría. Sin embargo, después del 90, con los encefalogramas, se empieza a ver la actividad cerebral en vivo. Y entonces eso nos permite a nosotros actualmente como educadores conocer muchísimo más cómo el cerebro aprende. Y si entendemos
que esta dinámica evaluativa y de metodología no es tan funcional o no es tan efectiva, pues obviamente tiene que haber un llamado de atención y decir, bueno, hay que parar esto. O sea, no podemos seguir así, porque si seguimos así, estamos siendo piedra de tropiezo para los estudiantes, estamos bloqueando su futuro. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere eso. Y estamos ante una gran responsabilidad y un gran privilegio también de educar a los estudiantes que tengamos la oportunidad de hacerlo. Bien, creo que por aquí, bueno, gracias por los comentarios también. Ok, los instrumentos son todo lo que los estudiantes hacen. Por ejemplo, proyectos, cuando desarrolla, por ejemplo, crean un sitio web, crean, de hecho voy a ponerlo por acá para que lo puedan ver rápidamente. Ponerlo rápido aquí. Vamos a ver si nos puedo pasar rápidamente para que vean la diferencia entre qué son instrumentos y qué son técnicas. Un poquito lento. Vamos a ver. Por acá. Vamos a ver si aquí. Creo que está. Ok, instrumentos son todas aquellas cosas que los estudiantes producen. De hecho, aquí lo podemos ver mejor también. Acá. Los instrumentos son pruebas o evidencias que sirven para recabar información. ¿De acuerdo? Las técnicas son métodos que usamos para evaluar, pero no evaluar a nivel, digamos, de un instrumento, de un artefacto, de un producto que el estudiante desarrolló, sino a través de la coevaluación, donde un estudiante puede evaluar a su compañero. ¿Qué puede evaluar? El producto que hizo. Voy a evaluar en base, por ejemplo, a una rúbrica, en base a una escala de valores, cómo hiciste tu mapa mental, cómo hiciste tu mapa conceptual, cómo hiciste tu animación, cómo hiciste tu video, cómo hiciste tu proyecto. Entonces, la técnica es esos métodos o técnicas que se usan para generar una evaluación que motiva, que no sale solamente del profesor, sino que ayuda mucho a la parte socioemocional, donde ellos están evaluando unos a otros, se están autoevaluando, haciendo procesos de metacognición, reflexión también, y donde hay heteroevaluación. Los instrumentos, repito, lo que los estudiantes producen o hacen, las técnicas, cómo se evalúan entre pares, básicamente. Ok, muy bien, vamos para abajo. Gracias por los comentarios. Ok, vamos a ver, hay bastantes comentarios por acá. Ok, gracias por el aporte de Esteban. Sí, comentando un poquito. No tengo al tanto toda la parte del faro, realmente, pero tengo entendido a lo que he podido leer con respecto a faro, que supuestamente iba a ser así. Sin embargo, hay que verlo ya en la práctica. Bien, creo que... Ok, bueno, creo que aquí está la última. La de evaluación genuina en la experiencia de clases en la virtualidad es una excelente pregunta porque la evaluación genuina sucede, no está impactada por el medio que se utilice, tampoco la calidad de la enseñanza. Eso es sumamente importante porque alguna gente me dice, no, es que el aprendizaje en línea no funciona. Yo, ¿cómo es posible que digas eso? Y yo le pongo ejemplo, mi hijo tiene 3 años y medio y se sabe los nombres de casi 20 dinosaurios, que son nombres sumamente complicados que ni yo me los he aprendido. Lo aprendí de un programa que se llama DinoTrain, que hace repetición con novedad, despierta la curiosidad innata y asocia nombres de animales con nombres que conocen. O sea, de hecho ese programa de televisión para niños que más neurodidáctica tiene involucrada. Repetición con novedad, asociación, curiosidad innata. Entonces, yo pongo este ejemplo. ¿Cómo decís eso? Vivimos en la era del aprendizaje informal y no es el medio, o sea, no es si es en línea o presencial lo que determina la calidad del aprendizaje o la efectividad del aprendizaje. Lo que lo determina es la metodología que se está usando y obviamente la evaluación que va de la mano.
En ese sentido, la metodología que usemos es la que va a determinar eso. Ahora, en el ambiente en línea, podemos utilizar esta misma dinámica de la misma manera, siempre buscando motivar, siempre buscando no crear situaciones paralizantes, sino bien un entorno donde un entorno cerebro compatible, donde la evaluación sea parte de algo que motiva. Puede ser evaluado y podemos usar todas estas técnicas, todos esos instrumentos. De hecho, en la dinámica que tenemos actualmente hay muchos más instrumentos que se pueden utilizar, porque los estudiantes pueden hacer websites, pueden hacer blogs, pueden hacer videocasts, pueden hacer podcasts, animaciones, videos, tantas cosas que podrían desarrollar, y la parte de coevaluación, heteroevaluación, las podemos hacer también en línea sin ningún problema. Entonces, pues muchas gracias, repito, por los comentarios. Tengo entendido que este video está grabado y que va a estar subido en la página del Grupo Mentora. De autores que me preguntan acá, y les recomiendo muchísimo para la parte de hoy, estudiar o leer sobre el ambiente resonante de Daniel Goleman y lo que Howard Gardner habla con respecto a las experiencias paralizantes y cristalizantes. Ahora, yo creo que, tal vez muy poca gente ha tocado el tema de la emoción en este aspecto, pero es sumamente importante. Entonces, bueno, darle las gracias por estar el día de hoy. Realmente felicitarles por estar un viernes. Supongo que ya quieren salir también y disfrutar de su fin de semana. Les agradezco mucho. Estamos siempre a la orden. Acuérdense que el próximo viernes tenemos nuestra última sesión de estas charlas, que es aula invertida, y vamos a seguir trabajando el aula invertida desde un punto de vista muy neurodidáctico. Entonces, un abrazo muy grande, que estén muy bien y nos vemos pronto. Bueno, muchísimas gracias, Michael. En nombre de la Federación Nicaragüense de Educación Católica y de todos los participantes de otros países que se han unido, agradecemos lo que has compartido con nosotras, y yo estoy segura que toda la gente de aquí va a ir a preguntarse cómo hacer para ponerle emoción a sus evaluaciones. Así que muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Buen fin de semana, con todo gusto. Nos vemos pronto.